Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy voy a dar comienzo a una serie de un total de 30 vídeos que pretendo hacer a lo largo de todo el verano hablando de cada uno de los equipos de la NBA y de cuál a mi parecer debería ser su camino a seguir en esta agencia libre, ¿vale? Para este primer vídeo voy a hablar de los New York Knicks porque he hablado bastante de ellos últimamente y los tengo bastante frescos, pero mi intención es, sobre todo entre este momento y el día 31 de julio que retomaremos la temporada regular de NBA, hablar de los 8 equipos que se han quedado fuera de playoffs, dado que son los equipos que ya no van a jugar más ahora mismo, ¿vale? Mi intención a lo largo de estos vídeos es hablar un poco de eso, de cuál es mi punto de vista de ese equipo actualmente, qué es lo que creo que deberían hacer, hacia dónde deberían apuntar en el draft, con su agencia libre, con sus contratos en caso de que tengan opciones del equipo para algún jugador. Básicamente, todos los movimientos que considero que cada uno de estos equipos debería intentar hacer, ¿vale? Evidentemente esto es mi punto de vista, lo que van a hacer los equipos va a ser completamente diferente, pero voy a intentar eso, arrojar un poco de sentido, por lo menos en el caso de los Knicks. Y una cosa a tener en cuenta también es el hecho de que con todo el tema del COVID no sabemos cuál va a ser realmente el límite salarial para la temporada que viene. Se suponía que iba a aumentar a 115 millones de dólares. Yo he decidido mantenerlo para estos vídeos en 109 millones de dólares, que es lo que es actualmente. Probablemente acabe reduciéndose y si es así, pues algunos de estos contratos que estoy proponiendo no podrían realizarse, pero bueno, a día de hoy vamos a considerar que el límite salarial de la temporada 2020-21 va a ser 109 millones de dólares, ¿vale? Y ahora ya sí, voy a empezar. Como decía, voy a hablar de los New York Knicks, ¿vale? Ahora mismo, de cara a la temporada que viene, los Knicks van a tener 10 jugadores en plantilla, ¿vale? Por lo que realmente solo necesitarían 2 jugadores más para llenar esa plantilla. Teniendo en cuenta que tienen 2 selecciones de draft, su propio pick, que va a ser un pick bastante alto, y el pick de los Clippers, que va a ser un pick 26, 27 o algo así, digamos que no necesitan fichar jugadores, ¿vale? Evidentemente la intención sí que es que hagan fichajes, ¿vale? De esos 10 jugadores os voy a destacar a los 8 que me parecen pues dignos de mención, ¿vale? Esos jugadores son Julius Randle, que todavía tiene 2 años de contrato y está cobrando de más unos 20 millones de dólares y ha sido una decepción, pero bueno, al final es el jugador que más cobra el equipo. Bobby Portis, que tiene una opción del jugador del equipo, perdón, de 15,75 millones de dólares, por lo que está cobrando muchísimo de más, pero he considerado que posiblemente a los Knicks les puede interesar mantenerlo en función de lo que consigan en agencia libre como expiring contract que podrían intercambiar, y porque dentro de lo que cabe es un jugador de 25 años con potencial y que es capaz de aportar algo, ¿vale? Así que de momento vamos a considerar que Bobby Portis se quedaría en los Knicks aunque esté cobrando mucho de más, ¿vale? Elfrid Payton, RJ Barrett, su tercer pick de este año pasado, Frank Ntilikina, que ha sido una decepción desde luego, pero todavía tengo algo de esperanzas con él, es un grandísimo defensor y un base muy atlético que tal vez podría llegar a ser un jugador decente. Dennis Smith Jr., otro jugador un poco parecido en eso, es súper atlético, pero ha sido muy decepcionante, un pick alto de draft del mismo año que el de Ntilikina, que tengo menos esperanzas en él a día de hoy, pero bueno, todavía es joven y tiene alguna esperanza. Lo mismo con Kevin Knox, un jugador, un alero con un físico ideal que tal vez pueda llegar a algo. Ha sido decepcionante, ha empeorado mucho de su primera temporada a la segunda, lo cual no es un buen indicio. Y por último, Mitchell Robinson, que es el center del equipo y un jugador con mucho potencial, sobre todo como defensor, es un gran taponador ya, y bueno, hablaré de él después, ¿vale? Esos son los 8 jugadores que a mí más me importan a día de hoy de los Knicks y que considero que deberían conservar. Y ahora voy a hablar un poco de la situación salarial de cara a este año, a esta agencia libre, ¿vale? Ahora mismo los Knicks tienen comprometidos 99,6 millones de dólares, ¿vale? Pero tienen la posibilidad de liberar bastante de ese dinero porque firmaron el año pasado 3 contratos iguales en el sistema de contrato de 2 años, con el segundo año siendo opción del equipo. Esos jugadores son Bobby Portis, el cual ya mencioné, que cobra 15,75 millones de dólares y que en caso de necesidad, si consiguen negociar contratos adecuados en la agencia libre, podrían liberar, si no, para mí vale la pena conservarlo. Tad Gibson con 10,3 millones de dólares, para mí de ese contrato deberían librarse, y Wayne Ellington con 8,2 millones de dólares, otro contrato del cual deberían librarse, ¿vale? Eso hace que de esos 99,6 millones de dólares tengan la posibilidad de bajar incluso a 65,4 millones de dólares, dejándoles un margen salarial, considerando esos 109 millones de dólares que mencionaba antes, de 43,6 millones de dólares, que da para un max contrato y un poco más, pero ese no va a ser el plan, ¿vale? Luego hablaré de esto. En el hipotético caso de que conserven a Bobby Portis, que para mí a día de hoy sería posible, tendrían unos 28 millones de dólares en margen salarial, lo cual sigue estando bastante bien, ¿vale? Ya hemos hablado un poco del salario, un poco de la plantilla. Quiero hablar de los 2 jugadores, en el caso de los Knicks, que para mí son
las piezas fundacionales que tienen ahora mismo tal vez no sean las mejores, pero eso es lo que tienen y lo que para mí deben conservar y preocuparse de desarrollar, ¿vale? En primer lugar, desde luego, RJ Barrett, tercer pick de este último año, ha sido decepcionante, pero no ha sido terrible, no ha sido catastrófico, no aspira a bust, ni mucho menos. Se trata del final de un jugador que todavía es joven, tiene 20 años y es un escolta, ha jugado de escolta toda la temporada, pero podría ser perfectamente alero, mide 1,98 m, tiene un físico muy adecuado para el nivel actual, es versátil, le falta capacidad de tiro y es algo que tal vez desarrolle con el tiempo, pero que no apunta de demasiadas maneras de momento en ese aspecto. Pero al final es eso, ha promediado 14 puntos en un equipo como los Knicks, donde además ha tenido un rol con bastantes altibajos, ¿vale? Como veis, sus porcentajes de tiro no son nada buenos, un 40% de tiros de campo, un 32% desde 3, casi tantas pérdidas como asistencias, pero es verdad que aún así tiene más capacidad de creación de juego de la que creemos y es un jugador fuerte y realmente físico a la hora de penetrar a canasta, con lo que aún si no consigue desarrollar mucho su tiro, no es un tirador tan patético, aunque no haya tirado bien este año. Va a acabar siendo un tirador promedio como mínimo seguramente, si ya ha tirado un 32% en su primera temporada, y creo que si combinamos eso con la capacidad de penetrar, de finalizar en el aro con la fuerza física que tiene, el potencial defensivo, aunque no lo haya cumplido de momento por ese mismo caso, por sus atributos físicos, creo que es un jugador que tiene potencial por lo menos de llegar a ser un borderline All-Star, un jugador que puede jugar 2 o 3 veces en el partido All-Star, pero no una superestrella. Pero como mínimo es un jugador muy interesante, que solo tiene 20 años y que tal vez me sorprende y acabe siendo mucho más, ¿vale? Y otro jugador que considero que deben quedarse es Mitchell Robinson. Yo no tengo tantísimas expectativas en Mitchell Robinson, pero en esta NBA actual los centers no son tan importantes y Mitchell Robinson me parece un center más que suficiente. Tiene 22 años, es un taponador de élite ya, ha promediado 2 tapones por partido jugando solo 23 minutos en su segunda temporada. Va a ser barato, todavía queda un año más de contrato en su caso y además tras esto no va a ser tan caro, va a ser agente libre restringido y a día de hoy no se paga tanto por los pivots. Entonces al final estamos hablando de a día de hoy una versión pobre de Rudy Gobert que no va a nunca mejorar en ese aspecto. No creo que nunca vaya a ser un tirador, como veis tira un 57% en tiros libres, pero un 74% de tiros de campo porque sabe cuál es su función: finalizar alley-oops, coger rebotes ofensivos. Como veis consigue 3 rebotes ofensivos de 7 en total, es un montón. Entonces es un jugador con mucha energía, que va a defender bien y en ataque va a ser eficiente y no va a requerir balones. Por eso me parece un jugador muy interesante para mantener, dado que tú quieres tus balones en todo el perímetro, ¿vale? Esos son básicamente los dos únicos jugadores que yo conservaría de los New York Knicks, por lo menos a nivel de futuro y realmente de poner esperanzas en ellos, aunque posiblemente otros jugadores como Kevin Knox acaben funcionando, ¿vale? Ahora quiero hablar un poquito del draft. Simplemente, el pick de los Clippers, el pick 20 y algo, ya se verá realmente qué es lo que pueden escoger en ese momento, tal vez incluso les interese cambiarlo para más adelante, ¿vale? Pero su propio pick puede ser una elección muy alta. Si esa elección llega a ser muy muy alta, los Knicks tienen muchas carencias. Si llegan a tener un pick tal vez como el 2 o el 3, realmente creo que vale la pena jugársela con LaMelo Ball. Es un jugador que tiene muchísimo potencial y al final necesita un base con capacidad de creación y de tiro como es LaMelo Ball, y que tiene muchísimo margen de mejorar. Si no consiguen a LaMelo Ball o incluso a Anthony Edwards, que también es un jugador de perímetro, para mí deberían cambiar su objetivo e intentar conseguir tal vez un alero o un ala pivot, un jugador del estilo de Obi Toppin, que tal vez no tenga tanta potencial de superestrella, lo cual es una pena porque todavía no tienen a ese jugador a mi parecer, pero que por lo menos pueda ayudar un poco en la posición de ala, donde su único jugador sólido a día de hoy es RJ Barrett y tal vez en el futuro Kevin Knox. Dejando a un lado el draft, ahora quiero hablar de los agentes libres que a mí más me interesan. Son un total de 4, ¿vale? No tengo expectativas ningunas de que los Knicks consigan a estos 4 jugadores, aparte de que por salario sería imposible, pero mi idea es que hagan ofertas por estos jugadores y que como mínimo consigan un par de ellos, dado que creo que puede ayudar mucho al equipo. Antes de estos jugadores voy a mencionar uno más que no van a conseguir, que es Brandon Ingram. Creo que los Knicks deberían ofrecerle un max a Brandon Ingram. Tiene sentido por su edad, por su posición, por su calidad, pero independientemente de lo que hagan o no, Brandon Ingram va a acabar renovando con los Pelicans por un max contrato, o sea que no lo van a conseguir dado que es un agente libre restringido. Por eso vamos a posibilidades más reales, ¿vale? La primera es el jugador para mí con más potencial como anotador, que es Malik Beasley, ¿vale? Malik Beasley tiene sus pros y sus contras, solo jugó 14 partidos con los Timberwolves en esa racha tan buena que tuvo, con la que atrajo mucha atención, pero creo que es un jugador que vale la pena intentarlo. Al final es un tirador de élite, no un 43% en tiros de 3 como ha tirado en sus partidos con los Timberwolves, eso han sido solo 14 partidos, pero es un gran triplista, un jugador que tiene para mí potencial de anotar más de 20 puntos por partido de manera bastante regular durante varias temporadas. Solo tiene 23 años
Y es un escolta, lo cual movería a RJ Barrett alero y podría hacer los funcionales o con Malik Beasley como escolta, RJ Barrett como alero y Mitchell Robinson como center, con lo que ya tienes 3 posiciones bastante cubiertas. No es un defensor de élite, lo cual puede ser un problema, dado que en este equipo, exceptuando Frank Ntilikina y Mitchell Robinson, no hay demasiada defensa, pero creo que vale la pena por el potencial que puede tener, solo que van a tener que pagar bastante porque es un agente libre restringido. Y ese es el problema. Ahora mismo están los Timberwolves y los Timberwolves van a querer renovarlo, pero no tienen tanto margen salarial. Entonces, tal vez la mejor alternativa en este caso de los Knicks sea ofrecer más de lo que le corresponde. Yo a Malik Beasley lo veo cobrando 15-16 millones esta temporada. También depende un poco. Si baja el margen salarial más, puede que cobre menos, pero lo veo ganando un contrato de ese estilo. Y tal vez los Knicks deban pues adelantarse y ofrecerle un contrato de 19-20 millones al año por, para mí en este caso, 4 años, dado que ya puestos a pagar por un jugador joven con 23 años y potencial, te interesa atarlo por bastantes años, ¿vale? Creo que una oferta de 20 millones por año por Malik Beasley es pagar de más, pero no tantísimo de más, y puede que no haya otros equipos dispuestos a hacerlos porque no tantos equipos tienen margen salarial, por lo que tal vez de esta forma puedan conseguir eso, más talento que sumar al equipo, aunque desgraciadamente la superestrella no lo va a conseguir este año, pero creo que es el momento de que los Knicks dejen de buscar esa posibilidad de conseguir una superestrella en agencia libre, porque no ha parado de fallarles y siguen en tierra de nadie sin conseguir llegar a ser buenos precisamente por eso. Por eso considero que hay que empezar a hacer las cosas bien y despacio, ¿vale? Mi alternativa a Malik Beasley es otro jugador que para mí tiene menos potencial, ya es más mayor, tiene 27 años, pero se trata de Bogdanovic, ¿vale? Bogdanovic, el más joven de los dos, jugador de los Kings que no ha llegado a un acuerdo con los Kings. Ellos llegaron a ofrecerle un contrato de 4 años 51 millones de dólares, que son unos 12,5 millones de dólares al año. Va a conseguir más en agencia libre. Yo creo que su contrato será de unos posiblemente 15 millones de dólares al año, es lo que se buscará en el mercado por él. Se trata de un jugador que es muy bueno, es un escolta que es más capaz de crear juego, por lo que si bien los Knicks no tienen un base sólido, exceptuando a Elfrid Payton, él podría tomar esa labor como controlador del balón secundario, y además un jugador que es buen tirador, ha promediado un 36% de tiros de 3 esta temporada, con un volumen muy alto, 7,3 intentos, y que además, comparando con otros jugadores, tiene la ventaja de que no ha tenido un rol nunca súper elevado en los Kings. Es un jugador ya maduro, tiene 27 años, tiene mucha experiencia internacional, y es posible que dándole una oportunidad mayor pueda ser un jugador muy sólido, realmente un jugador de tal vez 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias por partido. Por eso creo que los Knicks tal vez deban plantearse la posibilidad de hacer una oferta de unos 3 millones durante 3 años, 51 millones de dólares, o sea, unos 17 millones de dólares al año, que creo que es más de lo que va a conseguir Bogdanovic, pero creo que vale la pena. ¿Y por qué quiero un contrato de 3 años en vez de 4, como decía con Malik Beasley? Por dos cosas. La edad, 27 años, entraría a los 30 años, sigue siendo una buena edad, pero ya no es un jugador tan joven que te importe tanto atar por tanto tiempo, y dentro de 3 años es el momento en el que RJ Barrett dejaría de ser agente rookie, pasaría a ser agente libre restringido, y probablemente, si mejora suficiente, acabe ganando un contrato cercano al max, lo cual permitiría sustituir un contrato por el otro si la cosa con Bogdanovic no sale tan bien, o si realmente RJ Barrett sale muy bien y hay que pagarle, evidentemente. Por eso considero que Bogdanovic sería como la alternativa si no consigue a Malik Beasley. De esta forma, de esos 28 millones de dólares más o menos que tendrían si mantuvieran a Bobby Portis, estarían cubriendo entre 17 y 20, o sea que quedarían entre 8 y 10. Y ahora nos vamos a las opciones más baratas para cubrir esos dos contratos, ¿vale? En primer lugar, como decía anteriormente, necesitan un base de verdad. Tienen a Elfrid Payton, que es un buen base, y tiene 26 años, no es tan mayor, pero está siempre lesionado, tiene bastantes problemas en ese aspecto, y además solo le queda un año más de contrato. Por eso yo buscaría un base veterano para cubrir a Elfrid Payton, para jugar como base titular en ocasiones, y un base final experimentado. Y en ese aspecto me interesa mucho DJ Augustin. Es un base de 1,80 m, muy pequeñito, 32 años, que va a buscar uno de sus últimos contratos buenos. Estaba cobrando 7,2 millones de dólares en los Magic ahora mismo, y al final es un playmaker sólido, un jugador capaz de tirar de 3 bien. Este año solo ha tirado un 35% desde 3, pero en su carrera promedia más un 37, si no me equivoco, y creo que sería un jugador con experiencia que le hace falta a los Knicks, y al final una persona que va a tirar sus tiros, pero no se va a preocupar de eso, se va a preocupar más de crear juego. Como veis, promedia 4,6 asistencias y solo 1,4 perdidas, es muy seguro con el balón en las manos, y creo que una posible oferta de 2 años, 15 millones de dólares en la línea de su contrato actual podría resultar atractiva. No supone atar demasiado dinero y al mismo tiempo te da una alternativa en el base en caso de que el Elfrid Payton se acabe yendo el año siguiente, o si simplemente el Elfrid Payton no consigue estar sano. Y ahora me voy a un jugador que no podrían conseguir a la vez, evidentemente. Al final la idea a día de hoy sería que consigan a DJ Augustin y o Malik Beasley
o Bogdanovic, pero luego hay otro jugador más que me parecería muy interesante, que en caso de que puedan conseguirlo, puedan cortar a Bobby Portis y sustituir a Bobby Portis como a la pivot por este a la pivot, que es Davis Bertans, ¿vale? Bertans juega ahora mismo en los Wizards y tuvo un año de revelación este año impresionante, todos sabéis sobre él. Es al final un ala pivot muy alto, 2,8 metros y un triplista de élite. Esta temporada ha promediado 8,7 triples por partido con un 42% desde 3, lo cual son más de 15 puntos por partido. Al final a los Wizards, a los Knicks les vendría genial un triplista de élite de mucho volumen y por encima con buen tamaño. No rebotea mucho por su tamaño, como 4,5 rebotes, lo suyo es simplemente tirar de 3, pero es un cuerpo grande y por encima capaz de espaciar el campo, lo cual sería ideal porque Mitchell Robinson no tira absolutamente nada. Entonces si tú tienes un center que no es capaz de tirar nada, tú a la pivot tiene que ser muy bueno espaciando. Bobby Portis es bastante decente, tiene un 36% desde 3, pero Davis Bertans lo llevaría a otro nivel. Y con esos 27 años de edad que tiene, es verdad que va a estar muy cotizado, pero me parece un jugador muy interesante y una posible oferta de 2 años, $30 millones. Es un contrato muy similar al de Bobby Portis y me parece un jugador pues mucho más útil que Bobby Portis a día de hoy. Por eso me parece como la alternativa ideal, ¿vale? Estos son los 4 jugadores que a mí me parecen más interesantes para los Knicks. O sea, lo ideal para ellos sería probablemente conseguir a Malik Beasley y DJ Augustin y intercambiar a Bobby Portis por Davis Bertans. Todo esto no va a pasar y probablemente vayan a intentar pagarle mucho dinero a Fred VanVleet, que es un buen jugador, pero creo que le van a pagar demasiado. Pero esto es para mí el plan que deberían seguir los Knicks, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.